Pues como os decía, tenemos a Nerea, Sergio y les paso la palabra. Se oye, ¿no? Vamos a acercar un poquito más. Vale, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. Muchísimas gracias a Enrique por acogernos, por darnos la bienvenida, por toda la gente que nos está cuidando un montón. Y estamos muy contentas de estar aquí porque, como ha comentado Enrique, nosotras nos dedicamos a la investigación social, tanto Sergio como yo. Él es sociólogo, yo soy politóloga. Y estamos muy acostumbradas a estudiar lo que está pasando, a intentar dar explicaciones a lo que está pasando y a intentar responder algunas dudas que se plantean desde las personas que están haciendo intervención. Pero pues muy pocas veces tenemos la oportunidad como de devolver todo este conocimiento que se va generando para entablar un diálogo con las personas que luego siguen trabajando en lo concreto con las personas a las que nosotras estamos estudiando. Entonces me parece un sitio privilegiado para volcar como todos estos resultados. Nos interesa muchísimo que se genere un debate sobre esto que os vamos a traer y que os vamos a contar. Y estamos encantadas también de debatir, de empezar a pensar juntas en soluciones, en futuras vías y demás. Ayer hablando con Enrique nos decía, bueno, vamos a intentar ir a lo concreto, vamos a bajarlo a tierra. Nos vamos a pedir disculpas porque lo vamos a intentar, pero somos gente un poco densa, porque venimos de la academia, ¿no? Venimos de la universidad, de hacer investigación, de intentar como pensar en teoría. Entonces nos cuesta a veces un poco como bajarlo a tierra, lo vamos a intentar hacer esto como muy ameno, pero nos parece muy importante que aunque estemos hablando de personas, ¿no? Porque hemos hecho un estudio con adolescentes, intentemos no focalizar los resultados en personas concretas, sino intentar verlo a nivel más amplio, ¿no? No queremos como que se culpabilice a la juventud, que poner el foco excesivamente en la gente joven, sino intentar explicar y entender que esto es una tendencia, viene también de otras dinámicas más amplias que también vamos a comentar, ¿no? Y de eso, de algo mucho más amplio. Y nos parece como muy importante eso, evitar la culpabilización. También súper contentas de que haya gente joven que hace intervención con jóvenes, porque una de las cosas que más nos comentaban la gente que trabajaba con adolescentes es que hay un enfoque muy adultocéntrico en la intervención y es muy importante que la gente joven sea quien también proponga soluciones desde su propia experiencia. Y entonces, pues eso lo primero de todo, antes de comenzar. Como también ha comentado Enrique, el estudio se llama Culpables hasta que se demuestre lo contrario, percepciones y discursos de los adolescentes españoles sobre masculinidades y violencia de género. ¿Por qué este título? Nos lo preguntan mogollón. Culpables hasta que se demuestre lo contrario es una de las frases que más se repetía dentro de los grupos que hicimos con varones de entre 14 y 16 años. Es una especie de mantra, ¿no? Y nos apetecía como poner este título para sintetizar un poco como ese sentir dominante dentro de muchas aulas, ya que se nos pregunta, ¿no?, qué está pasando en los institutos, pues bueno, una especie de síntesis de lo que muchos chavales, varones, se atreven a decir o empiezan a decir, ¿no? Sería como esta frase que lo resume muy bien. Bueno, os voy a pasar con Sergio, que os va a hacer un poco un contexto general de los antecedentes de este estudio, para que entendamos de dónde viene la idea de trabajar las percepciones sobre la violencia de género y ya continuamos. A ver, ¿va esto? Sí, va. ¿Se escucha bien, no? Sí. Pues, bueno, también añadir un poco, sumarme a Nerea en dar las gracias por poder traernos hasta aquí y un poco para contextualizar también que al final todo lo que hacemos con la FAD está, digamos, enfocando a la juventud, ¿no?, que es como el principal objeto de estudio, pero gran parte de las cosas tampoco es que se queden solamente en la juventud, ¿no? Son cosas que pasan en toda la población prácticamente, pero a veces incluso el efecto contraproducente de este tipo de publicaciones, este tipo de informes, es poner demasiado el foco como si es algo que solo estuviese pasando a la juventud,
y fuese un problema de los jóvenes, de que estamos educando mal, cuando realmente hay muchas más cosas que no solamente tienen que ver con la escuela o con la educación temprana, ¿no? Sino que tienen que ver con cómo se está politizando gran parte de las cosas del feminismo y el feminismo en la sociedad. Entonces, como el contrapeso de todo lo que vamos a hablar es que solamente, todo esto no pasa solamente en la juventud, ¿no? Solo que si los datos que tenemos, que nos ha permitido los barómetros de la FAD, nos permiten hablar propiamente de encuestas en jóvenes y de estudios cualitativos como este en jóvenes. Pero sospechamos que realmente pasa mucho más allá y lo vemos mucho más allá de la juventud, que también a veces se criminaliza demasiado. Y un poco como parte del contexto, los informes que comentaba Enrique, por dar un poco de cifras de los barómetros, de por qué realmente nos encargan a nosotros esto, ¿no? Que están trabajando, la FAD está trabajando con intervención de institutos y entonces no sabían realmente pues cómo responder ante estos datos, ¿no? Pues que en los últimos años, del 19 al 21, hay una tendencia en alza un poco los postulados feministas, pero especialmente en los chicos varones, que también tendían a minimizar los efectos negativos un poco de la estructura patriarcal, y más precisamente uno de cada 4 jóvenes consideran la violencia de género como un fenómeno inevitable, o sea, es como, bueno, mira, por mucho que hagamos algo, pues siempre va a estar ahí, entonces igual estamos siendo un poco pesados con todo esto. 1 de cada 5 consideran que era un invento ideológico, y el 15% que realmente la violencia de género no era un problema si era un poco de intensidad, pues un poco suave, ¿no? Si te baja de intensidad, pues bueno, pues tampoco es tan problemático como para poner el foco ahí. Y todo esto se había duplicado desde el 19 al 21, o sea, pues un poco en los jóvenes. Y luego el otro informe, que es el de 2022 de la caja masculinidad, sobre todo, bueno, quizá hay que explicar un poco el tema de la caja masculinidad para entender cómo se construye este indicador, que realmente se basa en 10 afirmaciones sobre la masculinidad tradicional, el papel del hombre en la sociedad, cuánto considerar que debería ser así o no. Luego saca un índice sintético de, vale, esta persona está más dentro de la caja en función de la puntuación que sacaba, esta persona está fuera de la caja o está intermedia, ¿no? Entonces, había una parte importante de jóvenes que seguían dentro de la caja, había una parte mayor aún que estaban totalmente fuera de la caja, y en general, pues un poco el valor de la igualdad tenía bastante consenso entre los jóvenes, ¿no? El 47% se definían como feministas, mientras que el 42% pues no. Y un dato importante es que 3 de cada 4 jóvenes veían la violencia de género como un problema grave en España. Pero la parte que nos interesa a nosotros, que nos centramos en este estudio, es la parte intermedia de la caja, ¿no? Llamaban al borde, que no se sabe si realmente están saliendo, están entrando. Es un poco el enigma, ¿no? Por eso nos dicen, vale, tenemos que ver cómo se construye todo esto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí dentro? Y era un 44% de gente la que estaba ahí dentro, y se trataba más bien de un machismo actualizado. Es decir, en estas afirmaciones machismo clásico, tradicional, no salían muy altas, no contestaban lo que era lo más reaccionario o conservador, pero sí que, por ejemplo, estaban de acuerdo con que el feminismo busca perjudicar a los hombres, con que realmente el feminismo no se ocupa de los problemas reales, sino que es simplemente una herramienta política, que no se puede debatir con feministas porque enseguida te acusan de machista muy rápidamente, y que los hombres pues tienen trabajos mucho más duros que las mujeres. De alguna forma pues empezaban a dibujar que habían ciertas opresiones de las que nos hablaban sobre los hombres. Y bueno, luego también en 2022 publicamos el informe de Manosfera, que realmente dibujaba un poco más de los circuitos, de cómo se polariza esto, ¿no? Sobre todo en temas de redes sociales, streamers, pues cómo se van creando y se van articulando este discurso, ¿no? Que es un discurso que, si bien sospechamos que podía estar ahí reaccionando por el feminismo antes, pero directamente se callaba, ¿no? No está tan articulado, y ahora la gente va a hacer intervenciones en los institutos, los profesores, y de repente te encuentras con los mismos mantras, el discurso muy articulado, las mismas cifras falsas o los mismos mitos. Y bueno, y yo creo que con eso... Vale, o sea, bueno, no sé si sabéis qué es la manosfera, porque a veces igual decimos palabras que hay mucha gente que no conoce. O sea, la manosfera hoy en día, o sea, se está hablando de manosfera y que, para hacer referencia a todos los streamers, youtubers... No sé si me estáis escuchando. Para todos los streamers, youtubers, redes sociales, o sea, creadores de contenido y diferentes personas que habitan internet, foros donde se está
se está poniendo en circulación ideas misóginas, se están haciendo promoción o apología del negacionismo de la violencia de género, y es al final contenido que mayoritariamente lo consume gente joven, porque es quien más acceso a las redes sociales tiene hoy en día, y que al final también está garantizando como una base, ¿no?, del discurso. Antes, como decía Sergio, ¿no?, igual una persona iba a hacer intervención en un instituto y había una mayoría silenciosa, ¿no?, de personas que no estaban de acuerdo o que lo miraban eso con cierto recelo, pero no sabían qué contestar, ¿no? Y ahora, sin embargo, tienen a una horda de personas que les dan datos falsos por vídeos de YouTube o a través de publicaciones con material que es completamente está lleno de o sea, sí, es información falsa, son bulos, y se ven con la legitimidad de a la persona que está haciendo intervención contestarle, ¿no? Comentaba ayer Sergio, me recordaba, hay un youtuber que es muy famoso, que le decía a los chavales directamente en uno de sus vídeos: si va una persona a hacer intervención a vuestro instituto, a daros una charla, una chochocharla, que les llaman, una chochocharla, me llamáis y entonces yo voy y me presento ahí y le rebato todo lo que queráis. O sea, les desafía, ¿no? Es como irreverente, es como voy a ir aquí a provocar a la autoridad que os quiere imponer como una ideología, y yo no os preocupéis, que si vosotros no tenéis las herramientas, me llamáis y yo soy el que va y habla por vosotros. Entonces está ahí como todo ese circuito, ¿no? Digital. Nos parecía muy importante hablar de masculinidades y seguir un poco la línea del último informe de la Caja de la Masculinidad, porque nos parece un concepto clave. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad, ¿no? Porque hay muchas personas que parece que estamos dirigiéndonos a que ser hombre es malo o que estamos poniendo el foco en los hombres de una manera negativa. O sea, a nosotros nos parece interesante el concepto de masculinidad porque pone el foco en actitudes, conductas, valores sociales aprendidos que se pueden desaprender y que van cambiando a lo largo del tiempo, que no son constantes. De hecho, cuando leíamos los resultados de la Caja de la Masculinidad y veíamos que realmente la gente joven, muy poca de la gente joven que contestaba las preguntas se podrían marcar dentro de lo que llamábamos la masculinidad tradicional, ¿no? El FARI, la idea esta de hombre machista, recalcitrante, que está en contra de las mujeres, que reproduce estereotipos súper marcados. Realmente los chavales jóvenes no se marcan en ese tipo de masculinidad. Algo positivo, ¿no? Porque vemos que hay conductas y hay valores que están cambiando, hay una flexibilización en el género, ¿no? Hay chicos que se pueden pintar las uñas y no les van a tachar o les da igual que les tachen de lo que sea, de nenaza, o sea, no, hay una subversión de todo eso, pero eso no quiere decir que estemos ya en predisposición de decir que ya hemos abandonado el machismo y que no hay aspectos de la masculinidad juvenil que sean pues patriarcales o que haya que seguir trabajando para conseguir una masculinidad más positiva, más igualitaria, y que poner el foco ahí también es una manera de trabajar violencia de género, porque todo el trabajo que viene haciendo la Caja de la Masculinidad viene a decir que las personas, los hombres que se alinean más en estas posiciones más tradicionales, de la masculinidad más tradicional, no solamente tienen más probabilidad de ejercer violencia contra las otras y los otros, sino de caer en conductas de riesgo, tener problemas de salud mental. Al fin y al cabo, es también un problema para los propios hombres, ¿no? Seguir con ciertos patrones y ciertas conductas asociadas a la masculinidad tradicional. Entonces, vemos, ¿no?, que tenemos pues, esos cambios que estamos viendo a nivel social. ¿Qué está ocurriendo también, ¿no?, para que de repente encontremos en los institutos como toda esta reacción, todo este discurso un poco antigénero? Nos gusta también hablar, ¿no?, de que todo esto está marcado en algo más amplio. No está pasando solo en España. Hay mucha gente que está documentando esto a nivel global. Hay una reacción antifeminista a nivel global. Es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Cada vez que hay un movimiento, una lucha feminista, suele ir aparejada a una serie de resistencias, ¿no?, por parte de otros actores que están en contra de esos avances. Porque al fin y al cabo esto es un proyecto de cambio social.
no solamente el feminismo a lo largo de estos últimos años no solamente ha puesto hincapié en temas muy importantes como la violencia sexual, sino en cambios a nivel económico, de justicia social, de reparto de la riqueza, de reparto de los cuidados. Entonces hay muchos actores políticos, religiosos, de la sociedad civil que están en contra de este proyecto político y obviamente todos estos discursos vienen de unos intereses, ¿no? Y se están poniendo en circulación porque hay algo detrás más amplio que hay chavales malos que odian a las mujeres. No consiste solamente en un niño malo, sino hay un dispositivo mucho más amplio. Nos encontramos, ¿no?, como que el género ahora mismo en nuestra sociedad es un poco como el término pegamento de un montón de odios y de rencillas políticas y de polarización. Entonces es complicado trabajar desde ahí, ¿no?, desde una postura de difusión de la igualdad de género cuando el género ahora mismo está como en un punto como tan mediático, tan asociado a ciertos partidos políticos, tanto a favor como en contra. Partimos de ese problema. Y bueno, ya para entrar directamente los resultados del informe, ir más a lo que nosotras hemos sacado, ¿no? Como comentaba Sergio, tenemos los datos, sabemos que está aumentando cierto tipo de posturas, cierto tipo de afirmaciones, vale, ya lo sabemos, ya nos lo están diciendo incluso las personas que trabajan con adolescentes, no hace falta hacer muchas más encuestas, ¿no? Sabemos que está creciendo este sentir entre algunas personas. ¿Qué hacemos, ¿no?, para intervenir con estos chavales en concreto? Claro, lo importante es no solamente lo que piensan, sino cómo llegan a afirmar lo que afirman, qué mitos, qué bulos, qué sentido le dan a todo esto, que en muchas ocasiones incluso puede ser que tengan ciertas cosas que puedan tener razón, ¿no?, pero que estén canalizando hacia un odio, hacia el feminismo, como si fuese su enemigo. Vamos a ver cómo llegan hasta aquí para poder intentar entender y dar las claves para desmontar este discurso. Ese es un poco el objetivo del estudio, ir hacia un dato más cualitativo. Fuimos a hablar con chavales de un instituto público de la Comunidad de Madrid, en donde pues podría ser, o sea, no es que hubiese especialmente, no había problemas especiales con este tema, ¿no?, pero era como un caso paradigmático. Vamos a ir a hablar a un instituto cualquiera, vamos a ver qué piensan sobre esto y vamos a ver cómo llegan a afirmar ciertas cosas para ver cómo es la génesis de estas ideas y cómo podemos desmontar todo este discurso y podemos trabajar desde algo más constructivo. Y bueno, por complementar... ¿Se escucha? Sí, ¿no? No. Por complementar un poco lo que estaba comentando Nerea, no solamente, o sea, al final no era un instituto cualquiera, sino que era un instituto que ellos nos habían contactado a nosotros. Nosotros lanzamos una hoja de difusión de quién quiere colaborar y tal, y entonces ellos nos contactan a nosotros preocupados porque justo están entrando estas generaciones, ¿no?, este cambio de repente, ahora están todos en torno a Vox, han dejado de estar más cercanos al feminismo, justo los de tercero a cuarto no sabemos qué pasa, los padres están súper preocupados, entonces fueron ellos los que también nos contactaron, ¿no? Entonces la idea de este trabajo con entrevistas grupales no es tanto hacer una encuesta, que normalmente las encuestas son pues, dar a elegir entre ciertas preguntas cerradas y mediante una muestra que puede ser representativa de la sociedad que quieres de alguna forma extrapolar esos resultados. Aquí simplemente es ir a un caso paradigmático muy representativo más teóricamente en cuanto a lo que pasa ahí pasa en muchos institutos, ¿no?, del resto de España, y explorar sobre todo un poco este postmachismo, ¿no?, que identificamos dentro de la caja de la masculinidad. Y ya como parte de los resultados, pues por ejemplo nos gustaban las entrevistas grupales que hacíamos con los adolescentes, pues nos gustaba siempre empezarlas con si habían escuchado alguna vez esa idea de ser un hombre de verdad, se lo habían dicho y cómo era un poco, ¿no? Y sí que identificaban pues típico hombre, el que luego pues, salía en los anuncios del ministerio del Fari, ¿no? Pues el hombre poderoso, trabajador, fuerte, solitario, sin miedo a nada, padre de familia, y luego en la cama pues dominante, muy activo, así salvaje. Entonces sí que
sabían lo que era ser un hombre de verdad, ¿no? Pero luego preguntamos, bueno, ¿y vosotros os veis así un poco de esta forma? Y entonces nadie realmente, o sea, todo lo veían como un constructo, digamos, de alguna forma una idea que se les estaba imponiendo desde los antepasados, ¿no? Pues heredados, pues quizá mis abuelos, mis padres sí, ¿no? Pues en esto de que el machismo lo hemos dejado atrás. Y en cambio nosotros, los jóvenes, pues realmente lo que teníamos era lo que se suele nombrar como la idea del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Del individuo que no sigue normas de la sociedad, que sí, pues esta idea neoliberal, ¿no? Pues no da nada por, o sea, no dan nada por hecho, ¿no? Yo tengo que explorar, tengo que descubrir, yo tengo que hacerme a mí mismo. De alguna forma es la fantasía de la elección, ¿no? De yo elijo ser, yo elijo cómo ser y yo realmente, claro, yo no voy a elegir ser machista. Y, y también, de alguna forma, eso es una de las cosas que, de las primeras cosas que veíamos que podían utilizar contra el feminismo, ¿no? Que contra lo que más reaccionan contra el feminismo. De alguna forma el feminismo es un proyecto moral deberíamos relacionar de una forma más igualitaria y de esta forma. Entonces ellos la primera pantalla que nos ponían de yo no sigo normas, a mí, yo solo me sigo a mí mismo, esta esencia que yo tengo como persona, como individuo, y a mí lo que me digan, y más unas élites, el ministerio o las feministas o gente que no entiendo, pues la verdad es que lo rechazo bastante rápido, ¿no? Entonces, como la primera pantalla que nos ponían era esta idea del hombre hecho a sí mismo y yo no sigo a la sociedad, ¿no? Que siempre la sociedad era como algo que te corrompe, esa esencia del individuo, ¿no? Por una parte, esto no es un cambio a corto plazo, esto no tiene que ver con la ola feminista, esto no tiene que ver con la ultraderecha y con los discursos políticos, sino con algo más a largo plazo, ¿no? Con el discurso neoliberal que ya en los 70 empieza a calar muy fuerte y esta idea de cómo es, pues al final es la psicología positiva y el conductismo, ¿no? de pues neoliberalismo al final. Y, a ver. Y esto tampoco es nada nuevo realmente, lo del hombre hecho a sí mismo, solo que sí que nos empezaba a parecer como lo dominante, ¿no? Ahora solo queda esto, ahora es todo el mundo hecho a sí mismo, todo el mundo en el gimnasio también, y con, pues a veces siguiendo coach y cosas así, ¿no? Entonces era también como uno de los resultados que queríamos destacar de, vale, esto ya es, no es, empiezan a haber pinceladas de esto, esto es casi lo más dominante entre todos los jóvenes, o al menos los que nosotros estábamos intentando explorar. Sin embargo, digamos que sí habían cambiado cosas de la masculinidad tradicional, ¿no? Pues en esto de, no, pues yo puedo, lo que comentaba antes Nerea, yo puedo pintarme las uñas, puedo demostrar mis sentimientos en público, mis emociones, pero eso no me hace menos hombre, ¿no? Pero sí que habían ciertos límites, todos estaban hechos individualmente a sí mismos y elegidos a sí mismos, pero todos tienen los límites de pues, la sexualidad tradicional un poco masculina, la personalidad, ¿no? Esto de ser un hombre muy echado para adelante y solitario, y un poco pues, la independencia social, ¿no? Como eran los límites. Y siempre aparecían normalmente con el estigma de ser maricón. Como que entre ellos jugaban luego en las sesiones a romper un poco estos límites, pero siempre estaba el llamarse maricón unos a otros como para de alguna forma, digamos, darse toques de atención de, oye, no te salgas demasiado de esto porque esto está un poco mal. Y maricón en este sentido no es algo que está relacionado tanto con la sexualidad, sino directamente es la construcción del no hombre, ¿no? Es justo la barrera que nos hace no ser hombre. No ser hombre es ser un maricón, ser un nenaza, que muchas de estos correctivos justo aparecían pues, después de decir, bueno, claro, yo pues el otro día estaba llorando, no sé qué, y entonces pues se acusaban de llorar el uno al otro y luego decían, pues tu madre sí que llora cuando me la follé. En ese sentido, ese tipo de correctores que utilizaban. Y... ¿Recordamos? Sí, normalmente también había entre ellos, respecto a... Le preguntábamos cómo creen que la sociedad les veía, y había como cierta neurosis, ¿no? De realmente los hombres nos ven fatal, piensan que somos todos de la misma forma, y curiosamente cuando le preguntábamos a ella un poco cómo nos veíamos, o sea, cómo los veían o cómo nos veían, normalmente era bastante más amable todo, ¿no? Estaba el hombre bueno, el estereotipo del hombre bueno, pero también el macho alfa, pues un poco más agresivo, más dominante, pero normalmente, que eso también pasaba en las encuestas, había como mucha diferencia entre cómo los hombres pensaban que les veían, o sea, como una especie de neurosis, de paranoia, de
que nos están atacando por todos lados, mientras que las mujeres lo vean bastante más amables que ellos. Nos preguntábamos sus preocupaciones, bueno, realmente preguntándonos sobre cómo era un hombre, pues siempre nos salían al final con el tema de la salud mental, que lo utilizaban por de alguna forma, de forma empática, de forma muy positiva, de bueno, pues tenemos que empezar a escucharnos y tal, pero también en cuanto nos veían un poco por los temas que iban a ir las sesiones, sacaban el tema de la salud mental, sobre todo los hombres más que las mujeres, que lo daban ya muy por hecho, ¿no? Y estaba muy integrado, los hombres como tenemos que decir que estamos mal, tenemos que ponerlo sobre la mesa. También una forma de bien desviar hacia conversaciones que les interesaban más, ¿no? que el ser un hombre o que no dejar de ser un hombre, pero también como para presentarse como personas con problemas, ¿no? Que es un poco lo que quejaban del feminismo. El feminismo, de alguna forma, no nos da visibilidad de nuestros problemas y copa todo el espacio y nos pone como privilegiados del mundo cuando realmente estamos atravesados por muchísimas otras cosas que, y en este caso, pues, de que pues, sufrían y tenían pues, problemas de salud mental. Algunos de los que estaban en las sesiones estaban diagnosticados, estaban en tratamientos con psicofármacos. Y entonces también pues, eso hacía que hubiese conciencia un poco del problema de salud mental. Normalmente le preguntamos sobre, bueno, qué siente un hombre o más o menos qué sentís, y siempre pues era ira, enfado, frustración, impotencia, tristeza, era todo presentarse sobre como personas que estamos sufriendo, ¿no? Luego explorabas un poco más y siempre te decían, bueno, a veces también estamos contentos, ¿sabes? Que no es todo esto, pero lo primero que te decían era, estamos fatal, estamos tal, y no se nos escucha. De alguna forma, ese problema que es no solamente contra los hombres en general, ¿no? Y tampoco solo contra los jóvenes, sino a toda la población, el silencio de la salud mental, ellos lo achacaban al feminismo. Que esto es culpa de que es el feminismo, esto es culpa de que se está hablando de la violencia de género y no de los suicidios, por ejemplo. Entonces, bueno, relacionando un poco las conductas de riesgo, que también tienen que ver con la salud mental, pues identificaban pues, pedir ayuda y buenas rutinas como pues, ir al gimnasio, sentarse a estudiar como un poco de salida del sufrimiento. Y también pues, el ocio y la distracción, ¿no? Pero luego un poco más problemáticas y donde casi más están los hombres, pues drogas, juegos, autolesiones, peleas, incluso a veces llegan a hablar del suicidio como pues, solución final frente pues, a esta situación de sufrimiento individual personal. Y también un poco en la forma de relacionarse y la búsqueda de apoyos, ¿no? Esto de cómo nos apoyamos, pues seguían un poco con el rollo de bueno, que los hombres nos relacionamos de una forma mucho mejor, porque la relación entre los hombres es humor, es comedia, mientras que las mujeres son todas unas falsas que se cuentan sus problemas, pero luego se critican a las espaldas. Entonces era como, no, los hombres somos mucho mejor, pero luego acababan pues, reconociéndote, ojalá fuésemos como las mujeres y pudiésemos contarnos los problemas entre nosotros y apoyarnos un poco. Quizá incluso habría menos casos de violencia de género, violencia machista en general. Entonces, bueno, sobre todo había como esa tensión entre estamos reconociendo que estamos mal como hombres, ¿no? Que podemos expresar nuestras emociones y decir públicamente que estamos mal, aunque siempre lo decía en tercera persona, ¿no? Yo sé que alguno de los que estamos aquí llora por las noches, hasta aquí, bueno, esta es otra. Llora por las noches justo antes de irse a dormir, que claramente está hablando de sí mismo, ¿no? Pero siempre lo decía en tercera persona. Pero luego al final, pues es eso, ¿no? Decían, bueno, tenemos que hablar entre nosotros, pero nunca llegaban a hacerlo. Preguntaban, ¿soléis hablar? No, eso es de falsas, eso es de mujeres y tal. Entonces, creemos que con el paso del tiempo será como la siguiente barrera, un poco de masculinidad, que se irá un poco abriendo en una situación más empática, sobre todo con respecto al tema de la salud mental. Y bueno, sí. Claro, que nos parecía súper interesante esto, ¿no? Porque al final hay malestares muy legítimos y muy reales y muy graves, ¿no? Dentro de la población joven, especialmente los varones. Lo que veíamos problemático es cómo se veía como que trabajar y dar importancia a problemas como la salud mental, ellos lo veían como incompatible con trabajar por la igualdad de género, luchar contra la violencia machista, lo veían como un vis a vis, ¿no? Están prestando atención a esto porque quieren ocultar todo esto. Es como presentarse, en vez de como persona vulnerable, como verdadera víctima. No soy una persona vulnerable que también sufro y empatizo con el dolor de los demás y las demás y quiero transformar esta sociedad y
estos estereotipos de género que también me están oprimiendo a mí como hombre porque me impiden buscar ayuda cuando lo necesito, en vez de plantearlo desde ahí, lo planteaban como estoy mal por culpa de esta gente que quiere verme hundido en la miseria, ¿no? Es como presentarse como la verdadera víctima. Y había uno de ellos nos enseñó pues, un meme, una imagen, y dijo, o sea, esto es como realmente nos sentimos los hombres jóvenes, ¿a que sí? Y nos lo leyeron en alto. Y la imagen que está en el informe, dice, yo recuerdo haber visto una imagen que mostraba a una mujer que sangraba del dedo y decía, nunca vas a entender mi dolor. Esto es lo que decía uno de los chicos. Mientras que el hombre que tenía espadas, lanzas, balas, de todo, atravesadas en su cuerpo, decía, disculpa, pero disculpa, así como de, perdón por molestar. Y la tía le dice, no entenderás mi dolor, pero claro, el tío tiene más dolor. Es esa idea de nosotros estamos sufriendo mucho más, pero nadie nos hace caso. Y luego ya pasando un poco a la segunda parte de los resultados, que serían los argumentos y discursos de los adolescentes sobre desigualdad, violencia de género y feminismo, sobre todo, pues le preguntamos ¿qué les preocupa a los hombres? Porque, bueno, creo que se nos olvidó decir que las sesiones eran separadas, hombres y mujeres, ¿no? Para facilitar un poco el que hablasen entre ellos, entre pares, y que saliese todo esto, que es lo que buscábamos, cómo se construía. Entonces, pues, nos ponían pues, el feminismo radical, extremo, Irene Montero, el feminismo de antes, pues la inseguridad, bueno, siempre había un poco más de problemas, pero sobre todo se centraban en estos. Y de alguna forma sí que tenían como posiciones más bien por machistas. Espérate. Vale, lo de la polarización. Sí, bueno, ¿quieres contarlo tú? Vale. Claro, cuando hablábamos de estos temas, pues salía, ¿no? Lo que decía Sergio. Todos los temas del feminismo que ahora mismo están en los medios de comunicación y sobre los que hay un montón de información súper distorsionada, súper contrariada, unos dicen una cosa, otros otra, ellos no llegan a entender muy bien qué está pasando, no saben posicionarse en los debates y tienen como un montón de temas en la cabeza que realmente, si empiezas a profundizar, tampoco es que sepan demasiado. Entonces, cuando les preguntábamos directamente, pero a ver, ¿sois antifeministas? ¿Sois feministas? ¿Cómo os declaráis? ¿No? Y sí que veíamos que había cierta polarización, ¿no? Es verdad que ningún chico nos llegaba a decir yo soy antifeminista por esto, por esto, por esto. Había como un gran no estoy a favor de las políticas, pero no soy antifeminista porque sí que creo en la igualdad. Era como una idea de o sea, sí hay que haber igualdad de género, pero es que nos estamos pasando. Es que ahora se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora las mujeres tienen más privilegios que los hombres, nosotros somos ahora los que realmente estamos mal, ¿no? Estaba como esa idea, pero no, yo creo en la igualdad, pero la igualdad para todos. Era esa idea, ¿no? Mientras que las mujeres, las chicas, claro, ahí hay un enfrentamiento brutal en clase porque vemos que conforme las chicas están cada vez muchísimo más concienciadas, tienen un repertorio de argumentos brutal, o sea, yo alucinaba porque no hace tanto tiempo, hace 10 años que yo estaba en el instituto, ¿no? Y es verdad que yo veo que la situación ha cambiado mucho y que las mujeres son mucho más conscientes y están mucho más unidas cuando ocurre algo. Pero claro, encontramos eso, ¿no? Una polarización en el aula brutal, donde ellas pasan de tener ningún tipo de diálogo con ellos. Cuando hay algún conflicto en el aula, todo salta por los aires, ellos empiezan a insultarlas, a provocarlas, además saben, ¿no? Dicen, yo les digo que se vayan a fregar, pero no lo pienso de verdad, lo digo para que se piquen. Entonces, claro, empieza eso a subir de temperatura y es ya insostenible. Por eso hablamos de que hay una polarización, ¿no? de posiciones. Por ejemplo, pues algunas opiniones que tenían sobre el feminismo. Dice, el feminismo debería luchar por una igualdad de hombres y mujeres, que no sea superioridad. Es que hacen cosas que ya no tienen sentido. Implantan leyes que dejan a las mujeres en una posición superior. Y les decíamos, ¿pero qué leyes? Por ejemplo, y decía, pues es que ahora, si una persona dice que le has pegado, una mujer dice que le has pegado, tú te vas a la cárcel sin juicio.
Es decir, claro, hay una idea de que se ha eliminado con la presunción de inocencia, que esto es algo que han dicho muchos partidos y muchos medios por todos lados, y realmente, o sea, es una garantía constitucional que obviamente no se ha eliminado y que tú tienes hecho un juicio justo, no te van a meter en la cárcel sin haber pasado por un proceso judicial. Hay una serie de mitos que tienen muy implantados y creen que realmente ahora mismo hay una especie de conspiración contra ellos. Que, por conectar un poco esto, al final toda esta visión que tenían también del feminismo, o sea, el de antes era bueno, el de ahora es malo, aunque si le preguntas cuándo empezó a ser malo, nunca sabe exactamente cuándo es, ¿no? O sea, dicen, bueno, hubo ministras de igualdad, entiendo que con el PSOE, que no fueron tan malas, pero realmente no tienen la idea, no sabían exactamente cuándo el feminismo había empezado a ser peor, pero les encajaba muy bien, pues en esto que comentaba de eliminar y de invertir la carga de la prueba, pero también con una visión global un poco más allá, que es el pesimismo del mundo se está yendo a la mierda, el mundo no hay ningún futuro posible bueno de esto, solo que ellos lo encajaban todo, bueno, y todos sus problemas que muchas veces tienen que ver con pues, resultados naturales del sistema capitalista, por ejemplo, todo lo llevaban hacia es culpa del feminismo, ¿no? Esto es culpa de las que han tomado un poco el gobierno, han tomado un poco el espacio público y el espacio mediático, y son pues las feministas las que están haciendo este mundo peor, ¿no? Incluso llegaban a decir que ellos, si tuviesen hijos y fuesen chicos, que estarían muy preocupados, que estarían tristes porque de repente, joder, ¿qué mundo les va a tocar vivir a mi hijo, ¿no? Entonces, esto que es mucho más amplio, o sea, supera el antifeminismo, ¿no? Que es el pesimismo sobre hacia dónde vamos, que tiene que ver con incluso movimientos progresistas como el ecologismo y tal. Ellos, todos esos mensajes de no hay futuro, de alguna forma lo llevaban hacia el feminismo, ¿no? Es culpa del feminismo o es culpa de una conspiración global, como ya sabemos, con Soros y demás, pero bueno, sobre todo con el tema del feminismo. Sí, claro, y hay que recalcar que eran chavales de un barrio obrero de Madrid, ¿no? Que obviamente tienen, sabemos la situación en la que vive la juventud hoy en día en España, hay una precariedad laboral absoluta, una dificultad de emanciparse absoluta. Si además vives en una ciudad con procesos de gentrificación y especulación en el que la vivienda es completamente inaccesible, pues imagínate, ¿no? Ser una persona joven en un barrio obrero de una ciudad como Madrid. Entonces, obviamente tienes muchos problemas y muchos malestares que son completamente legítimos. Que claro, ese es el problema, ¿no? Hacia qué los diriges, qué discurso están politizando todos esos malestares, hacia dónde los están dirigiendo y a quién están apuntando. En este caso, pues ellos veían como, pues eso, ¿no? El feminismo y también teniendo en cuenta que pues hemos atravesado un proceso en España en el que han llegado ciertos reclamos a la esfera institucional, ¿no? Hay partidos y hay un gobierno que está reivindicando ciertas luchas y ciertas consignas que llevan movimientos ciudadanos y de mujeres reclamando durante muchísimos años. Entonces, ¿qué hacen muchas veces estos chavales jóvenes? Asociar todo esto al establishment, el gobierno, ¿no? Cuando esto va más allá del gobierno, o sea, la igualdad o la lucha contra la violencia de género no tienen nada que ver o no deberían estar asociadas a un gobierno o a un partido, ¿no? Pero ellos inevitablemente lo asocian a eso. Entonces también era complicado como intentar hablar desde, no, yo no estoy hablando de partidos, no estoy hablando de la política institucional, vamos a hablar de este problema social en concreto. Cuando bajábamos a eso, ahí era más complicado el diálogo, o sea, más fácil el diálogo. Sin embargo, cuando tocábamos temas que estaban inevitablemente atravesados por la política institucional, era donde todo se complicaba y se polarizaba. Entonces, bueno, preguntándole sobre la violencia de género, un resultado muy positivo que a nosotros nos sorprendió porque nos esperábamos lo peor, nos esperábamos que íbamos a encontrar a chavales diciendo que la violencia de género era un invento,
y que se lo estaban inventando pues eso, el gobierno para perjudicar a los hombres, encontramos que no piensan que no existe el problema, y eso es un paso muy importante porque nos ayuda a trabajar sobre un consenso que tenemos en común con estos chavales, que es que las dos pensamos que hay un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos, pero partimos de este punto en común, y eso es muy importante, creo que a nivel de intervención, tener un punto de partida, y nos sorprendió para bien encontrar que había banalización de la violencia, había minimización de los daños y del problema y de la prevalencia, pero no había un negacionismo como tal. Resumimos como los 8 argumentos de la banalización de la violencia, que eran como los más habituales dentro de las aulas, que básicamente resumidos son que la violencia de género es un fenómeno mal definido, no se está definiendo como es, ¿no? Se habla de todo como si fuese violencia de género. La violencia de género existe, pero las medidas que se toman no son adecuadas, ¿vale? Estoy en contra de X políticas, o cómo se están implementando X políticas, pero la violencia existe. Siempre ha habido discusiones en el ámbito de la pareja, y ser tóxico no es ser machista. Ahora se habla mucho de relaciones tóxicas y creo que es muy útil en contextos de intervención, pero hay que tener cuidado porque a veces al hablar de toxicidad estamos eliminando una variable muy importante como es el género, y es mucho más, o sea, se elimina como todo el contexto y toda la estructura social. Cuarta, violencia de género y machismo como algo propio del pasado de otros países. Claro, esto pasaba antes en España o esto pasa en África, esto no pasa en España, esto es cosa del tercer mundo, es cosa de los inmigrantes, ¿no? O sea, hay una conexión a veces de la xenofobia y el racismo con los problemas de la violencia de género, y es mucho más fácil para muchos chavales reconocer la violencia siempre que se ejerza por parte de otras personas, de otras culturas o de otras regiones o de otros países. Y más difícil reconocer la violencia cotidiana o el machismo que muchas veces ellos mismos o que existe en su ámbito familiar o en su grupo de amigos. La violencia de género es un fenómeno inevitable, que es lo que comentaba Sergio, ¿no? Hay un pesimismo extremo acerca de que se pueda cambiar el futuro, ¿no? De que se puedan cambiar las cosas, de que pueda haber una transformación social más allá de lo que ellos hagan a nivel individual, y es como, bueno, si es que yo no soy mala persona, yo actúo bien, yo no soy machista, es que si la gente es mala y no podemos hacer nada, y es que la sociedad es así y vamos a peor, pues es que no podemos hacer nada contra la violencia de género, y poner tanto hincapié en esto es tirar el tiempo a la basura, ¿no? Vamos a centrarnos en otros problemas. Esto es otro de los grandes argumentos que banalizan al final el fenómeno. Culpabilización de la víctima. Es que fulanita fue a la discoteca, iba súper borracha y claro, le agredieron sexualmente, pues es que igual se tiene que controlar cuando bebe porque es que ella también es culpable de que le pasen estas cosas, ¿no? Encontramos este tipo de argumentos. Ellas también lo hacen, ¿no? O sea, obviamente existe violencia, los hombres también reciben violencia, pero muchas veces el hecho de que exista violencia contra los hombres o que incluso otros tipos de violencia que no sean en el ámbito de la pareja les servía un poco como para evitar hablar de la violencia de género porque les incomodaba, y intentar hacer ese fenómeno como menos importante. Y por último, que tiene que ver con lo anterior, es que la violencia de género está magnificada. Es que esto pasa muy poco, pero como le dan tanto bombo y sale tanto en las noticias y se habla tanto de esto, parece que es más importante de lo que es, que no te digo que no exista, ¿no? Pero claro, es que se le está dando mucho bombo. Será como otro de los argumentos. Y bueno, si esos 8 argumentos más bien tienen que ver o describen pues esta parte al borde de la caja, ¿no? O estos discursos más banalizadores de la violencia de género, también en el informe rescatamos lo que es más bien un consenso entre todos los que estaban, ¿no? Entre todos los tipos de discursos que veíamos, incluso a veces discursos feministas. Por ejemplo, que el feminismo actual está perjudicando a los hombres. O sea, eso domina muchísimo. Incluso algún chaval que
se denominaba feminista y tal, decía, bueno, sí, pero es que es una justicia histórica, ¿no? O sea, de, bueno, lo hemos hecho tan mal que ahora está bien que nos perjudiquen, pero realmente lo que está dominando en los chavales jóvenes es que esto nos está perjudicando, que esto nos está poniendo las cosas fatal, que los juicios van a tener que llevar un contrato para cuando tengamos relaciones sexuales, pero bueno, que nos parecía muy curioso que incluso en la parte más feminista estuviese este consenso, feminista de los hombres, me refiero. También otro consenso es que la presunción de inocencia ya no existe. El tercero, que las violaciones, perdón, son un problema en España y hay que hacer algo, es decir, pues, siempre ese violador, ¿no? Como el de Callejón, y claro, hay que hacer algo con eso, ¿no? Tampoco era una defensa incel de violemos a las mujeres, atentemos contra ellas porque se lo merecen. Era algo, no, claro, esto es un gran problema y hay que hacer algo con ello, que también nos parecía interesante, pues, marcarlo. Que hay una serie de actores que nos ha llevado un poco a este punto donde ser hombre joven es súper complicado y es casi menudo mundo tenemos delante los hombres jóvenes. Que el feminismo de antes era bueno, es otro consenso. Y incluso de la parte antifeminista, ¿no? De la parte que es lo que estamos comentando, que ahora se definía por machista. Y el que la sociedad, de alguna forma, pues era algo externo que contamina un poco la esencia de los individuos, lo comentaba antes. Y creemos que todos los consensos también es algo como que hay que atacar, que hay que ir por aquí, más que ir a los puntos más, lo que decía Nerea, ¿no? Que tiene que ver con la política institucional, donde ellos están a uñas, pues un poco atacar a todo este neoliberalismo y tal. Y mientras hablábamos, he escrito un séptimo consenso, que eso no está en el informe, pero es justo eso, ¿no? Lo de que el mundo va peor, lo de que estamos jodidos, la que nos viene encima, que sobre todo es la que te dibuja un poco más las posibilidades políticas, ¿no? Hacia dónde va a derivar todo este malestar que no tiene que ver solamente con género ni con salud mental, tiene que ver con muchas más cosas, hacia un proyecto igualitario, progresista, que haga un mundo un poco mejor, o hacia algo reaccionario que atente contra los migrantes, contra las que piden pues más derechos o una situación más igualitaria y contra cualquier actor que les parezca que tiene la culpa de todo esto. Y ya para terminar, tenemos el tema de los desplazamientos, que esto es como consecuencia, algo que no esperábamos previamente del informe, que es durante las sesiones, sobre todo estos grupos más contrarios al feminismo, ¿no? Que tenían una gran aversión al feminismo, habían ciertas situaciones en las que de repente todo el discurso cambiaba. Y eran ellos los que estaban criticando la ley de solo sí es sí, de repente se ponían a defenderla y a justificarla y a decir, bueno, sí, pues sí que es verdad que está perjudicando a los hombres, pero es necesario porque el bien global que está haciendo la ley, pues hace más bien que mal, ¿no? Entonces nos quedamos como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos tocado? ¿Por dónde hemos pasado? ¿No? Que de repente ha cambiado todo el discurso que teníamos, incluso a favor. Y luego también hacerles partícipe un poco de imaginar posibles soluciones, decirle, bueno, pues vuestra generación, ¿qué pensáis que puedo hacer para acabar con esto y tal? Y entonces se ponían a pensar soluciones que ya es mucho más difícil que quejarse, ¿no? Y decir, no, todo está mal hecho. Y entonces pues acaba incluso defendiendo al Ministerio de Igualdad, que tampoco lo esperábamos, era como, pero si esto era el demonio hace media hora, ¿no? Qué curioso. Y sobre todo también un poco que era la idea que partimos, con la que empezamos los grupos, de jerarquizar un poco lo que era la situación de la entrevista grupal en las clases, ¿no? No hemos venido a daros una charla, no hemos venido a contaros cómo es la vida, sino simplemente pues a ver qué pensáis sobre esto. También una situación de privilegio, en cuanto nuestra función no era educar, sino simplemente recoger discursos, ¿no? Para luego hacer este informe. Pero también el desactivar un poco el miedo que tienen de no nos dejan hablar, ¿no? Llegan los feministas y no nos dejan hablar. Entonces, bueno, pues ¿qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de lo otro? Y hacerles un poco preguntas, dudar, más que alarmarnos por las cosas que podían decir, que a veces eran provocadoras, ¿no? Pero bueno, tenían estos discursos, los decían y se sentían legitimados para decirlo públicamente. Y luego también cuando se hablaba de alfabetización mediática, ¿no? Que eran más ellos mismos los que hablaban de esto. Bueno, realmente no tenemos ni idea. Realmente aquí ninguno se ha leído la ley. ¿Tú te has leído la ley? No, tal. ¿Y dónde has visto esto? Pues la verdad es que veo un TikTok o leo noticias, pero sí que es cierto que leo noticias de solo un palo. Pues igual estoy un poco ahí desengañado, ¿no? Entonces como que ahí se derrumbaba de repente toda esa resistencia a lo que estaba pasando en el feminismo un poco fuera del aula. Daros más la turra y a poder pasar a la charla ya más distendida y hablar entre nosotras. Simplemente, pues, en el informe recogemos algunas recomendaciones que
que nos parecían como puntos claves en los que había que empezar a desarrollar pues pensamiento, debate, ideas concretas, pero que nos parecían como los 6 puntos claves, que era, para empezar, pues trabajar más sobre experiencias reales y menos con datos, porque habíamos visto que eran como la forma en la que conseguíamos esos desplazamientos en el discurso, ¿no? Y esa forma de entablar diálogo y empezar como a hablar desde otro punto que no sea la política institucional, sino más desde la empatía y desde la experiencia y desde las cosas que tenemos en común. Trabajar mucho la alfabetización mediática, cómo informarnos, cómo contrastar información, cómo formar nuestra opinión sobre un tema, el enfoque en las masculinidades y sobre todo desde un punto de vista interseccional. O sea, nos parece como súper importante esta palabra, interseccionalidad. O sea, en nuestras aulas había gente migrante, gente de clase obrera, gente que iba a la parte bilingüe y era pues de familias un poco más acomodadas. Había una diversidad, gente con problemas de salud mental diagnosticados, gente de todo tipo, y obviamente hay muchos malestares y muchas necesidades y muchas diferencias. Ser hombre no es algo homogéneo, ya sabemos que no todos los hombres son iguales, ya lo sabemos, y no paran de repetirnos, no somos todos iguales, no todos somos maltratadores, obviamente. Pero bueno, hay que empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Sobre las masculinidades. Igual también es una forma como de desviar un poco la atención de la violencia de género, ¿no? Y que no sientan que se les está poniendo el foco a ellos cuando hablamos de violencia, pero trabajar cuestiones que al final están muy relacionadas con la violencia y también la violencia hacia ellos mismos. Explorar la dimensión digital, porque lo que vimos es que muchas de sus experiencias que tienen que ver con la violencia de género están mediadas digitalmente. Su vida, sobre todo, bueno, y la nuestra también, al fin y al cabo, pero la gente joven, nuestra intimidad y nuestra vida personal, social, laboral está al final atravesada por la tecnología y hay muchísimas cosas que se nos están escapando o que se están escapando a nivel de intervención porque no se conoce, ¿no? Porque no hay palabras para nombrar violencias que suceden en Internet, o porque no hay datos, o porque simplemente hay desconocimiento por parte de muchas personas adultas que están menos familiarizadas con la tecnología y que es un espacio también muy interesante y muy divertido con el que ellos conectan, bastante más que con lo analógico. Recuperar la utopía, con esto nos referíamos a que pues hay que empezar a hablar desde el optimismo, ¿no? Desde que las cosas no van siempre a peor, ¿vale? No estamos yendo constantemente a la decadencia, a la degradación de la sociedad, o sea, estamos intentando construir algo mejor, estamos intentando hacer un cambio social, un cambio individual. Vamos a intentar también como plantear las cosas desde ahí, porque a veces todos los mensajes pesimistas y catastróficos y de pues un poco de distopía a los que estamos acostumbradas, pues acaban calando tanto que esto lleva a que no podamos ni siquiera imaginar cuando tenemos 15 años, que es un momento de creatividad máxima, son incapaces de imaginarse un mundo mejor. O sea, es algo como muy triste, ¿no? Y sobre el que creemos que sería súper interesante empezar a enfocarse, que probablemente mucha gente ya lo está haciendo, y por último ya desjerarquizar y generar espacios de diálogo en el que reconozcamos también a las personas adolescentes y jóvenes como personas con criterio, con voz y voto. No son personas a las que tengamos que meter como un chip en la cabeza y reformatear y tal. O sea, tienen muchas veces, o sea, tienen cosas muy importantes que decir y bueno, o sea, está genial como sentarse a escuchar sin juzgar, que pues es cosas que nos decían ellos también, ¿no? Como que llegaba un momento en el que había un conflicto respecto a estos temas y la única solución que hacían en el instituto era el castigo, ¿no? Como la cultura del castigo. Hay un conflicto, no nos gusta cómo piensa esta persona, no nos gusta lo que está diciendo y la única solución que se nos ocurre es ponerle un parte, expulsarle a casa, ¿no? Y pues que hay que también como a veces sentarse a dialogar con personas que no nos gusta lo que nos están contando, pero que al final muchas veces se encuentra un camino para seguir trabajando. Entonces, pues básicamente eso y nada, muchas gracias por escucharnos y nos tomamos un café, charlamos y todo lo que queráis, encantadas, por favor. Sí. Gracias.
Muy bien. Yo estoy sufriendo por la gente que estáis al sol, de verdad. O sea, moveros tranquilamente, salir del torrao ese que... esta primera parte acaba con que si alguien tiene que preguntar sobre los datos que han presentado, bueno, primero agradeceros el que hayáis presentado tan sumamente bien el estudio, porque la verdad es que es complicado cuando se hace un estudio en base a que hablas con la gente y no con encuestas cerradas, es complicado el recopilar toda la información y hacerla entendible. Y esto es de agradecer. Quizás por esto de que es complicado el entender un estudio de estas características, si antes de que pasemos a la parte de debate tenéis alguna pregunta que hacer sobre datos, sobre cosas que se han dicho, es el momento. Hola. Bueno, básicamente era saber si se había hecho solamente en un instituto o con varios y cuántos grupos de discusión, que entiendo que eran grupos de discusión, habíais hecho. Y si hubo algún grupo mixto de chicos y chicas. Pues finalmente sí lo hicimos todo en un mismo instituto, por también complejidades que tiene que ver con la investigación social en institutos, ¿no? Y con los consentimientos informados, pero también con trabajar con la colaboración con un centro que te implica pues, ciertas necesidades que no teníamos previstas previamente, ¿no? Cuando diseñamos todo metodológicamente. Entonces al final lo hicimos en un instituto, pero bastante amplio, bastante diverso en ese sentido, y realizamos 12 grupos de discusión, son más bien entrevistas grupales, ¿no? En cuanto cuesta también que haya una dinámica muy fluida, porque había bastante más gente. Una de las limitaciones que teníamos que no pensábamos de primeras, pero el instituto no tenía suficientes profesores para estar con nosotros en las aulas, entonces tuvimos que juntar más gente y si esperábamos 10 por cada grupo, al final éramos 20. Entonces siempre cuesta mucho más el diálogo entre 20, ¿no? Entonces eran 12 entrevistas grupales, sí, 6 de varones y 6 de mujeres, y luego eran 4 talleres de co-creación para hacer un material a modo de... ¿cómo se llamaba esto? De Elige tu propia aventura, ¿no? Pues diseñando ellos Elige tu propia aventura, que todo ese material se está utilizando para diseñar un videojuego pequeño, una demo que se puede utilizar en intervención institutos. Estará en la página de la web de la FAR cuando esté lista para que se pueda descargar y utilizar con una hoja de guía de uso o sugerencia de uso que haremos. Y eso sí que eran mixtos. Ahí sí que volvemos a juntar y había como cierto diálogo entre los chicos y chicas de las clases, ¿no? Pues un poco pues lo que les haya parecido también. Sí, y lo guay de los talleres de co-creación fue que la idea era que tenían que buscar soluciones a problemas concretos que tenían que ver con violencia, con diferentes situaciones, ¿no? Y que eran historias reales que nos habían contado las chicas en los talleres. Entonces se anonimizaban, se ponían como en genérico, en un juego de cartas y tenían que hacer en grupo soluciones a estos problemas. Y estuvo muy guay porque precisamente era un momento de puesta en común entre ellos y ellas y trabajando sobre algo concreto que les permitiera llegar a consensos. Y creo que eso no era la idea, como que no era nuestra idea hacer intervención, pero era diseñar este videojuego, pero es verdad que fueron talleres bastante interesantes. Para terminar, también vimos la necesidad de hacer intervención porque, claro, estamos de repente abriendo la puerta a lo políticamente incorrecto para los chavales y los chavales sabían que iba a haber una sesión al final mixta y estaban diciendo, guau, nos vamos a poner las botas, nos van a funar, nos van a reventar, en plan, estamos desatados. Entonces era como, vale, quizá aquí incluso las primeras sesiones con ellos eran bastante más libres y tal, y luego sí que se les iba intentando dar toquecitos de, bueno, y esto de verdad veis así, y esto de verdad pensáis que es de esta otra forma. Entonces como sí que íbamos haciendo pequeña intervención, ¿no? Pero que no está tan recogida aquí en la parte discursiva, que es el informe, porque veíamos que estábamos abriendo ahí las grietas del infierno y igual nos íbamos nosotros, dejábamos el marrón al instituto, ¿no? Entonces al final pues fue como cierta parte de intervención al final. ¿Alguien había levantado la mano por ahí detrás? Marta, te encanta el micro, sí. Vale.
Yo tengo dos, las hago y ahora me contestéis a las dos si queréis. Lo primero, si podéis ser un poco más concretas con qué os referís cuando habláis de masculinidad, porque entiendo que es un término súper amplio, y por especificar un poco cuando habláis de eso qué queréis decir. Y la otra es que me genera mucha curiosidad saber quién hacía las entrevistas y si eso iba cambiando según los diferentes grupos, y si iba cambiando, si habéis notado alguna diferencia en base a quién hacía la entrevista. ¿Te refieres a si era chico o chica o si era profesor? Si era chico o chica, me refiero al rango de edad que tenía, me refiero a... Vale, con masculinidad. O sea, con masculinidad nos referimos a actitudes, conductas, valores asociados al género masculino. No hablamos ni de características físicas, ni biológicas, ni características más del cuerpo de cada persona. Hablamos de aspectos que son sociales y culturales aprendidos, que han ido cambiando y van cambiando a lo largo del tiempo y en diferentes culturas son distintas y que se asocian a lo masculino. Trabajamos como sobre eso, ¿no? Sobre la definición más sociológica de la masculinidad, no biológica. Y de hecho, en los talleres, antes de empezar, nosotros preguntamos en el centro si había personas trans, no binarias o disidentes sexogenéricas, porque también preveíamos que hubiese personas que no encajaran en los grupos de chicas o los grupos de chicos, y entonces la idea era generar un grupo distinto o preguntar en qué grupo se sentía más cómodos o directamente que no participaran si no quisieran. Es verdad que la participación, aunque era en un centro de educación secundaria, era voluntaria. Pedimos autorización a los padres y además del centro, y cuando empezamos las sesiones ellos sabían y ellas sabían que podían participar si querían, se podían ir a la biblioteca si se aburrían o no querían estar ahí, y que si les obligaban a estar ahí o no querían irse porque no tenían obligación de hablar. O sea, que también era como, estáis en vuestra casa, que eso era importante también para nosotras. Y lo de los moderadores, pues si lo quieres contestar tú. Pues, ¿quiénes hacíamos las entrevistas? Pues dividíamos los grupos de chicos y los grupos de chicas, los separábamos en las clases, lo hacíamos simultáneamente. Y personalmente yo y un compañero también pues un poco más joven que yo, ¿no? Yo tengo 25, no sé si el compañero Jacinto tenía 23, 24, hacíamos los grupos, era como aquí solo estamos hombres, jóvenes, sí que había como ya cierta diferencia de edad, ¿no? Tenían 16 años, pero bueno, al menos como que captábamos gran parte de las cosas que estaban hablando, ¿no? Y nos intentamos muchas veces meter un poco, a la hora de preguntamos en primera persona del plural y hablábamos nosotros un poco como si fuésemos parte de ellos, ¿no? Es parte de nuestra presentación para hacer un poco más de confianza. Pero si hubiese sido una diferencia de edad un poco más grande, hubiese funcionado de otra forma, yo creo. Y luego los grupos de chicas, pues hacía Nerea y otra compañera que también te acompañaba, ¿no? También jóvenes. Era gamer además. Sí, era gamer, streamer, más o menos. Seguía mucho. Y de alguna forma estábamos muy conectados con también lo que era el día a día de ellos en muchos sentidos, ¿no? Aún no estamos tan lejos. Quizás este estudio entre los años no podemos hacerlo nosotros. Entonces, bueno, aprovechamos. Claro, o sea, de hecho el estudio lo hicimos nosotras, hicimos el trabajo de campo nosotras porque la FAD necesitaba personas más o menos, y eso que nosotras ya no somos tan jóvenes, que pudieran, pues eso, conectar un poco, hacer un poco de rapport con los chavales, porque, o sea, sobre todo para ellos, que vaya una señora de 40 o 50 años, es absolutamente, vamos, o sea, es que son las charos, o sea, para ellos son las charos, ya está. Vienen a darnos la chochocharla, y entonces es complicado, tiene que ser un varón y tiene que ser más o menos que lo asocien con una persona joven. Bueno, pues muchísimas gracias por el trabajo. Yo creo que para nosotros es muy importante recibirlo. Yo quería saber si dentro del estudio habéis encontrado información respecto a el sentimiento de muchos adolescentes chicos cuando no se sienten identificados con el modelo de masculinidad del grupo en el que tienen que relacionarse, ¿no? Y cómo se desenvuelven en ese entorno un poco forzado para formar parte de ese grupo. Bueno, esto igual te puedo hablar mejor Sergio, pero vamos, sí,
claro, cuando hablamos de las opiniones dominantes, no es que sean las mayoritarias, es que son las que más escuchan y las que se imponen por encima de las demás. Entonces había chicos que sabemos, porque luego nos venían a hablar en privado, porque les escuchábamos en los grupos mixtos, estar con las chicas y comentarlo y tal. Había muchos chavales que se definían como feministas, pero no se atrevían a dar su opinión porque los iban a sufrir las consecuencias en el grupo, ¿no? Y sí que había casos de chavales que nos pidieron como intentar, uno de ellos en concreto estuvo como pensando en abandonar las sesiones. Le dimos la posibilidad de no asistir a las sesiones o de ver un poco si le estaban diciendo cosas o lo que sea, como intentar mediar con orientación. Finalmente permaneció en las sesiones, creo, todas. Y es curioso porque son al final adolescentes varones que acaban en muchos casos relacionándose con los grupos de chicas, ¿no? Que son los que entienden como sus pares y los grupos de afinidad y seguros dentro de un instituto. Que eso también pues es curioso a nivel de masculinidad, ¿no? Como al final pues también el tener determinada mentalidad o ideas feministas también están asociadas a es que eres un nenaza, te juntas con las chicas, ¿no? Como esa idea, esa degradación de lo femenino como algo inferior también, que hay mucha misoginia detrás de toda esa construcción. Esa está abierta, sí. Y sí, a ver, y es un poco también lo que comentábamos antes del estigma de maricón, ¿no? De ese correctivo que te aplicaban cuando te veían separarte demasiado. Que no es tanto en caso de este par de chicos que comentaba Nerea, que ya lo tenían enfilados, los tenían ya machacados los años anteriores, pero también con orientación nos comentaba ciertas cosas, ¿no? Para tenerlas en cuenta. Sino incluso ellos mismos, todo lo que hiciesen que se salía un poco de ese modelo de masculinidad, ¿no? Porque a veces ellos también están performando el soy el macho, ¿no? Igual tampoco se sienten muy cómodos, era cuando nos llegaban los insultos de broma, siempre de broma y nada en serio, de maricón, no sé qué, o tal, o nenaza. Entonces, información como tal, es difícil que saliese porque enseguida había un correctivo, enseguida siempre te metían contigo, o te decían que llorabas por las noches, ese tipo de cosas. Pero sobre todo eso, la dinámica un poco que llevábamos, lo que permitía era escuchar a esa gente, ¿no? Escuchar este discurso dominante, más cercano a Vox y entender cómo se construía. Entonces, de información de verbatims, nos sentimos de otra forma, eso no podemos tener gran cosa, ¿no? Sí que sabíamos la parte más pragmática del discurso, más que la referencial, ¿no? De qué están diciendo. ¿Alguna pregunta más sobre el estudio? A mí me ha llamado la atención cuando habéis hablado de... Vale, a mí me ha llamado la atención cuando habéis hablado de aplazamientos, creo que habéis titulado ese bloque. Desplazamientos. Que decíais que algunas de las opiniones más contrarias al Ministerio de Igualdad, a las políticas institucionales, ¿no? Hacia la igualdad de género, que a la vez después esos mismos discursos negativos se posicionaban en eso, ¿no? En esas soluciones como respuesta, ¿no? A la problemática, que sí que estaban de acuerdo a nivel social, ¿no? No tanto a nivel político, pero a nivel social sí. Entonces ahí es que no entiendo la explicación, o sea, me cuesta de entender que de la manera que lo habéis planteado también estabais sorprendidos, ¿no? Pero ¿habéis sacado alguna conclusión al respecto? A ver, claro, es que claro, a nosotros también nos sorprendía y no sé, pensamos que también toda esta reacción que había de repente frente al discurso feminista, ¿no? De estar a uñas y esa provocación que luego ellos también nos decían cosas que intentaban provocar o intentaban provocarse entre ellos, muchas veces antifeministas, ¿no? Pero bueno, lo decían y lo pensaban también. Ya eso ya estaba hecho, ya estaba desarticulado un poco, ¿no? Ya han dicho todo lo que tienen que decir, ya hemos hablado de este tema, ya han salido los tópicos, ya han salido los mitos y de repente le damos eso, ¿no? A algo que ya no es el feminismo del que nos habla Irene Montero, ya no son las cuestiones, los problemas que nos hablan las políticas, que nos hablan las feministas en Twitter o donde sea. Estábamos hablando de cosas que nos pasan a nosotros.
Entonces ahí es cuando ya cambiaba todo, ya no estaban a uñas, ¿no? De repente estaban, pues estamos hablando tranquilamente y nos abrimos, y de repente una solemnidad en el aula que no había habido durante las otras sesiones, ¿no? Y hablando de algo pues que nos pasa, algo que nos ha pasado, o sea, de hecho eso, la persona más, el líder así más antifeminista de uno de los grupos, luego había recibido violencia por parte de un familiar y es, digamos, que más llevó un poco la contraria luego a sus compañeros que le seguían, y hubo enfrentamientos ahí y acabaron como defendiendo bastante pues, políticas feministas. Ya no el discurso feminista, ¿no? Pero sobre todo las políticas. Y tampoco sabemos qué pasa más allá de eso, ¿no? De repente se relajan, ya no encaja todo esto de lo que hacemos, ¿sabes? Me refiero a esta respuesta en lo políticamente incorrecto, sino que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de, pues, de la noche del calabozo, que está genial lo de pasar las noches, aunque sea con una denuncia falsa, ¿no? Siempre en su mundo de que esto con una denuncia, con que alguien te diga algo en comisaría, tú ya pasas la noche del calabozo, pero claro, como medida buena, joder, pues es que claro, es que si luego le va a pegar a la mujer cuando vuelva. Entonces, incluso en su mundo de que el feminismo es terrible, llegan a defender las cosas que el feminismo estaba haciendo, ¿no? Pero no sé, no sabemos tampoco más allá de repente sacarlos un poco, desplazarlos ahí de su mundo, no sé, o sea, también de performar lo políticamente incorrecto y ese resto hacer nosotros, pero tampoco sabemos exactamente qué mediaba ahí. No parece tampoco algo súper racional, ¿no? Lo que esté pasando en ese quiebre discursivo, en ese desplazamiento. Claro, o sea, de hecho, o sea, pensábamos mucho en términos de polarización afectiva, o sea, hay algo ahí, hay afectos, hay emociones en juego que están llevando a que se posicionen, ¿no? Respecto de un problema en un lado, en otro, porque hay algo que se les está moviendo dentro, que algo les está tocando, ¿no? Y algo les está seduciendo en todo esto, más allá de lo racional. Entonces juega un papel muy importante ahí la emoción y cómo también ciertos discursos políticos están tocando como la parte más emocional, en este caso de los varones. Rafa también. Qué raro es esto. Hacer una pregunta. 100 metros para... Por no perder tiempo. Gracias por abrirnos la ventana, me ha parecido súper interesante, además desde el punto de vista cualitativo, que a mí me mola, quiero decir, los datos son súper interesantes, pero todo ese relato y argumentario muy chulo. Tenía una duda y una cosa que me ha llamado la atención, por si la contáis, y a lo mejor una tercera pregunta. La duda es con el tema de los argumentarios que habéis planteado. No he entendido muy bien lo de la relación entre las relaciones tóxicas y la violencia de género, esta confusión. Entonces no sé si es una cosa que utilizan los chavales como argumentario, no, esto es una relación tóxica, que lo contaréis. Y la sorpresa, por si la podéis aclarar, lo del feminismo antiguo. Bueno, yo me lo he anotado así por hacerme la chuletilla, pero me ha llamado un mogollón la atención, ¿no? Porque aquello de a nosotros nos está pasando, a nosotros nos pasa que involucramos a determinadas agrupaciones feministas de nuestro municipio, pero sí que entran en la versión esta de ya vienen aquí las mayores, no sé qué. Entonces me ha llamado la atención que nos dijerais que hay una cierta idealización y así como una... Eso sí está bien, pero el de ahora no, por si lo podéis ahondar. Y luego lo de los grupos mixtos, no mixtos, que también es una cosa que le damos vueltas. He visto o he escuchado que lo habéis hecho en la parte de investigación, entonces igual esto es para luego, pero sí es es interesante esta historia para trabajar con grupos también no mixtos. Nosotros ahora estamos empezando también con intervenciones y estamos también dándole vueltas a esos temas, si vale la pena y también si la parte de la persona que interviene. Por eso ya habéis hecho alguna pincelada. Chico con chicos, chica con chicas, no sé, esta cosa. ¿Vale? Gracias. Si os parece, no entramos en lo que toca después. Contestada lo del estudio y luego lo dejamos para luego. Vale. Por irnos a almorzar también. Lo que toca después, ¿qué sería? Lo de... Vale, no, bueno, sí, venga. Relaciones tóxicas. A ver, es un temazo porque a mí, o sea, siempre me ha parecido como muy... de hecho, cuando empezamos a plantear el estudio, en vez de hablar de masculinidad hegemónica, masculinidad, o sea, teníamos un debate, hablamos de masculinidad tóxica, ¿no? Para que la gente no se sienta señalada, para que... Claro, es que hay un problema con los términos, no es que unos sean buenos, otros malos, es que generan cosas, ¿no? Y a veces hay cosas como colaterales que no tenemos en cuenta, y es que cuando hablamos de relaciones tóxicas,
sobre todo los chicos se sienten mucho más a gusto en ese concepto porque no les interpela a ellos directamente como hombres, como masculinidad. Ellos no se reconocen nunca, o sea, nadie se va a reconocer nunca como persona tóxica. Es algo que tú vas a ver en los otros, en las otras, pero que no vas a revisar en ti misma porque obviamente nadie es tóxico al 100%, nadie es machista al 100%, ¿no? Tenemos conductas, tenemos actitudes. Entonces, cuando hablamos de toxicidad, es muy difícil muchas veces empezar a abordar el género y ver un poco como no estamos culpándote a ti individualmente por ser hombre, estamos hablando de cómo socialmente entendemos la masculinidad, cómo pues todos vivimos en una sociedad en la que estos valores son los dominantes y obviamente estamos impregnados de esto. Tú no eres, aunque quieras serlo, no eres un hombre hecho a ti mismo que te has criado al margen de lo social, o sea, has mamado de esto como todas. Entonces, empezar a trabajar desde ahí y trascender un poco la idea de que, o sea, que no está, vale, sí, está el violador, ¿no? El violador malo de callejón, desconocido, que asalta a las personas porque es que es una persona muy mala, vale, tenemos esa idea de violador que todo el mundo está en contra, pero que hay de tu amigo que pasa deep news, como el caso de Almendralejo, ¿no? Por grupos de Telegram y todos los chavales están ahí haciendo risitas y comentarios sexuales hacia compañeras que conocen, ¿no? Que no eres una persona que estás agrediendo sexualmente a una compañera que conoces. ¿Y qué hay de eso, no? Igual no eres tú el que lo está haciendo, pero estás siendo testigo de esto y no lo estás parando, ¿no? ¿Qué hay de tu responsabilidad en todo esto? Entonces, por eso nos parece como que la toxicidad está bien, pero que a veces nos impide entrar en ciertos problemas de forma como más profunda. Porque obviamente sabemos que en esto de la violencia sexual digital, ¿no? Por ejemplo, es que con el caso de Almendralejo ahora estamos como dándole muchas vueltas, pero es que sabemos que la violencia, los feminicidios afectan principalmente, o la violencia sexual afecta principalmente a las mujeres y a las niñas, o sea que hay una cuestión de género inevitable y que los perpetradores suelen ser hombres en la mayor parte de los casos, y sabemos que en la violencia sexual digital pasa lo mismo. Entonces no es que la tecnología sea tóxica o que las relaciones sean tóxicas, es que aparte de eso hay unas dinámicas de poder patriarcales que no estamos consiguiendo transformar y que siguen afectando a las mujeres y a las niñas mucho más que al resto de población. Entonces, como que es importante también poner el foco ahí, porque si no algo estamos invisibilizando y sin culpar, ¿no? Y sin caer igual en el dogmatismo y a lo individual, ¿no? Tú eres el culpable, ¿no? Pero sí ver un poco como a nivel más amplio qué está pasando con el género. Y la otra pregunta sobre el feminismo antiguo, a ver, realmente tampoco saben lo que era el feminismo antiguo, ¿no? Siempre es, no, esto que pasó, que en el pasado, que ya no molesta, a las feministas muertas. Pero, de alguna forma, es como la victoria del feminismo, ¿no? Ya casi nadie puede, posicionarse contra el feminismo. Incluso los antifeministas dicen, no, hombre, es que el feminismo antes estaba bien, solo que es el de ahora, ¿no? Que es que el mal feminismo del que hablaba Rubiales. Entonces, es eso, ¿no? Es como la victoria, ya nadie puede considerarse no feminista. De hecho, un discurso que nunca apareció en ninguno de los grupos, ni en eso, ni en los de Manosfera, digamos, del informe anterior, que también eran con jóvenes, no con adolescentes, era los discursos que estaban a favor de la desigualdad, ¿no? Que luego te ves pues, reportajes de Antena 3 en los 90 preguntando sobre el hombre y la mujer. Sí, cada uno en su sitio. Así es como el hombre tiene que ser así, la mujer así. No somos iguales, somos diferentes. Eso está genial. Ya nadie habla en esos términos. O sea, hay gente que está en contra aún de la igualdad, pero se ha actualizado de una forma que pasa por aquí, ¿no? De reconocerse como, sí, hombre, el feminismo estaba bien, pero lo de antes... Claro, ¿quién va a defender que las mujeres no pudiesen abrir cuentas en el banco? O que se les pegase, como si ahora no se les pegase, ¿no? Que siempre lo llevan, pues, o al pasado, esto es cosa del pasado, o el femonacionalismo, ¿no? Esto pasa en otros países. Pasa en los países árabes, pasa en países del este, pero esto aquí no pasa, ¿no? Entonces siempre es como tirar balones afuera lo del feminismo antiguo, pero realmente no es que estén súper interesados en Simone de Beauvoir o en cualquier otra persona. Realmente es como no, claro, yo no soy un machista, yo no soy antifeminista, solamente que lo de ahora es una perversión.
Es que lo que has dicho del feminismo anti-woke, o sea, no sé, ¿lo hemos dicho nosotros o lo has comentado tú? ¿Lo has dicho tú? Lo del antiguo. Vale, entonces anti-woke. Vale, bueno, es que ese es otro tema, por eso he dicho, espérate, hemos hablado de eso, no me lo creo. Vale, ya está. Luego en el café hablamos de eso. Bueno, nos vamos a almorzar. El almuerzo está...